y ya te indico, como me indique que es estable la grabación, te digo ya que puedas empezar, ¿vale? Muy bien, pues lo dicho, Ariel nos va a comentar su experiencia con lo que hablamos de, aunque no se puede hablar de que las tablas no están normalizadas, no están normalizadas y todo lo demás, que fue el tema que hablábamos, sí es una solución que creo que a los clientes finales les puede llegar a gustar. Pero más que eso, que nos hable Ariel de su experiencia a este nivel y nos introduzca en el tema. Muchas gracias de nuevo, Ariel, y todo tuyo. Bueno, por nada, Cristóbal. Bueno, la idea era un poco, cuando empezamos a ver este tema de cabeceras y detalles, era cómo podíamos optimizar esa operación, el grabado, el guardado de los datos. Entonces se nos ocurrió hacer una prueba de qué pasa si yo tengo un array montada en la aplicación, si ese array lo guardo así como está en un campo blob y luego lo levanto y lo trato como otra vez como un array, que al principio parecía medio loco, pero o muy trabajoso, muy enredado. Si, si hay algo que yo me expreso mal o no se me entiende, por favor avísenme. Eh, pero bueno, hasta ahora es simple. Tenemos un array y ese array lo queremos guardar en un campo de una tabla de un MySQL, por ejemplo. ¿Por qué decíamos esto? Porque es mucho a veces, bueno, la velocidad ni hablar. Una cosa es levantar un registro, un campo de un registro, y otra cosa es leerte 40 o 50 registros o 10 registros distintos de otra tabla. Entonces, ya el primer punto es la velocidad. A lo mejor no se aplica para todas las situaciones, pero bueno, para situaciones simples es una buena alternativa. A mí se me planteó el caso de que un cliente tiene varias cajeras y quería llevar en el cierre de caja lo que tenían físicamente las cajeras, ¿no? Entonces, por un lado tenía que darle la opción de ingresar esos montos y por otro lado cotejar contra el físico que o sea, contra lo que me daba el sistema. Exactamente. Un arqueo de caja. Entonces, esa situación, no el desglose, cómo pagó, sino la situación de lo que los operadores decían que tenían físicamente y lo que el sistema decía que debería haber, es lo que volcamos o volqué a un array y ese array lo guardamos en un campo de la caja, de la base de datos, digamos. Esta sería la pantalla, un array simple, no se ven los importes, no se ven lo que hay, lo que debería haber. Ariel, si estás Sí. mostrando algo o pretendes mostrar algo, no se está viendo. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, me olvidé de compartir. Bueno, ahora sí. Este sería el array que hablamos, ¿m? Donde el operador ingresa 100, ingresa 1, ingresa 100. Ahí me va saliendo si tiene diferencia con lo que debería haber y de cuánto es la diferencia. Esto, que es simple, muchas veces lo podemos hacer, por ejemplo, o lo venía haciendo yo, en otra tabla, guardando cada registro de esto, pero después cuando yo tenía que hacer el informe de caja, tengo que recuperar este array, desglosarlo, montarlo a un reporte y enviárselo al dueño del negocio. ¿Cuál fue la solución? Crear un campo blob. Crear un campo blob dentro del registro de caja donde guardo ese array, que ese array es esto, simplemente esto. Así está guardado, que es lo que vemos, y cuando yo lo recupero automáticamente como esto, como array. Lo trato como un array, ya no necesito hacer nada. Lo que sí, para guardarlo, bueno, tuve que usar dos funciones de Harbour, que es la conversión al UTF-8,
y convertir el array en una expresión carácter. Con eso, únicamente con esto, este renglón, cuando voy a grabar los datos, ya me los graba como vemos acá arriba en la imagen. Y después me queda guardado en ese campo blob el array puro y duro, directamente. Y bueno, esto me ahorró, pero un montón de tiempo, porque son muchos registros, muchos operadores, muchos cierres, en el mismo día hacen muchos cierres de caja, o sea, ahorró otra tabla que tuviera este detalle de array. O sea que simplemente convirtiendo con estas funciones el array en un campo, después lo puedo manejar directamente otra vez como un array. No necesito hacer consultas al servidor ni nada. Simplemente levanto el campo, lo convierto, lo paso a array, chao. Y ahí funciona. ¿Y cómo lo Bueno, pasas a esto... array? ¿Cómo lo pasas a array, que es lo más importante? No, simplemente le levanto el campo y le pongo con el Aspencer, creo que era así. Sí, lo que se hablaba de que era una macro sustitución, ¿no? Una macro sustitución, exacto. Correcto. Array, por ejemplo, sería... query, por ejemplo, campo. Eso me devuelve directamente el array y chao, listo, cuando hago la consulta. Es notable la diferencia si yo tuviera que levantar este mismo registro para varias cajas en tablas distintas, se lo hubiera guardado en tablas distintas. O sea, porque acá tendríamos un ID de detalle, un importe, otro importe y un par de capitos más. Bueno, todo eso lo tengo, es petición al servidor, que acá lo estoy reemplazando por los mismos datos en un solo registro y evito todas estas peticiones y la conexión. Es una técnica y no se adapta para todos los casos, pero bueno, para este caso me sirvió y realmente es notable la diferencia. Así que bueno, esto era un poco lo de guardar array en campos, ¿no? Bueno, así que bueno, no sé, Cristóbal, qué otra Muy cosa bien, muy sobre bien. esto. Vale, a mí creo que el tema no tiene por qué dar para más, evidentemente. Yo creo No sé que si hay alguna pregunta o alguna duda, por eso, pero... ahora ya, a partir de aquí, pues vemos si hay algún tipo de discrepancia o de consulta por parte de los compañeros y ya está, ¿vale? Por ahí van los tiros también. Ese Sí, mensaje me también, imagino que será de Osvaldo, correcto, no me equivoco, también. que acaba de salir. Pues precisamente por ahí van los tiros. Yo tiendo hacia el NoSQL. Y yo cuando propuse esto y Ariel cogió la cuerda, pues evidentemente lo más importante es que, pues lo primero que me dijo Cristóbal es que he conseguido que la velocidad sea, pues no sé, 10-1, 20-1, una cosa de estas, ¿no? Sí, 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 Entonces, es al fin notable. y al cabo, hablamos como siempre, ¿no? Hay gente que dice, ya, pero es que siendo purista esto no está, las tablas no están organizadas y todo lo demás. Sí, es cierto, yo no puedo decir lo contrario. Pero cuando tú llegas con una aplicación y le dices al cliente que va a tener que esperar un minuto hasta que le lleguen los datos y de esta manera los tiene en 5 segundos, pues La practicidad está por sobre todo. va a preguntar si, oiga, la Sí. tabla está normalizada. ¿Vale? Pero bueno, bien, esa es mi opinión también, ¿no? Que estamos aquí para dar soluciones a los clientes. Muchas gracias, Ariel, ¿vale? Muy amable, ¿vale? Porque Bueno, el ejemplo yo creo y el tema ha sido suficientemente descriptivo y si ahora vamos a ver que habrá gente que tenga mucho que decir sobre el tema, ¿vale? Venga, ahí pongo en el chat para que queden las funciones, por las vale, dudas. perfecto, lo Alguno dejas no ahí, tiene, ¿vale? y ahí queda. Una pregunta. Esto lo podrías haber hecho también con un JSON de code, ¿no? O sea, guardas un JSON y coges un array asociativo, Sí, ¿no? Exactamente también, igual, Rafa, exactamente. Lo tienes que exactamente hacer Sí, sí. con la macro igual. sustitución, que es un Tú feeling que hacen. lo grabas en el formato que quieras y lo extraes con una macro. Lo que pasa es que esto también podrías hacerlo con una late join de las líneas que tú quieres y montar a través de las líneas que quieres el objeto que tienes, ¿no? Entiendo, ¿no? ¿Ariel?
No lo entendí, no entendí. Es decir, si esto es SQL, ¿no? Entiendo. Si tú tienes una tabla relacionada, la select, en vez de hacer peticiones una a una, entonces haces el select, el famoso n+1, tienes que traerte la cabecera con sus líneas y montar la cabecera y líneas en una sola petición. Ah, sí, también, sí, sí. ¿No? Entonces, el rendimiento, ya te digo que, claro, a ti se te cae el rendimiento, entiendo, porque tienes que ir pidiendo uno a uno, ¿no? Cada arqueo de la caja, ¿no? Claro, exacto. Claro, sí. En cambio, si sí, tú no, ahí también, claro, entonces ahí ya también. la velocidad radicalmente cambia. Claro, sí, sí. Vale. Pero independientemente de que se usen técnicas más o menos depuradas, Rafa, que es a lo que vamos, como tú mismo dices ahora mismo con el LED join y todo lo demás, el rendimiento a nivel de velocidad no es comparable. Porque cuando las tablas empiezan a ser muy grandes, como en el caso que hablaba Ariel, que son diariamente 20, diariamente 20, eso se empieza a notar. ¿Vale? Sí, no, de todas formas tampoco lo circunscribamos a lo que es una tabla relacionada. O sea, esto se puede usar para un cálculo de estos importes y que quede ahí guardado y no tener que volver a calcularlo otra vez que me pida el reporte o otra vez que pida el informe. Es que cuando te piden un reporte, si te piden un reporte con esos datos calculados, ahí es cuando toda la magia que has construido se te cae. Entiendo, ¿no? ¿Por qué? Por la velocidad. Claro, porque te vuelven a pedir, claro. Volver a desmontar, poder acumular. No, entonces ahí es donde pierdes. Claro, exacto. Pero la velocidad a la que trabaja con el array devuelto no es comparable a la que tú puedas obtener, ¿eh? No, porque es que el trabajo. Pero es que lo que yo haría trabajar es al SQL, no trabajaría la parte del cliente. Entonces lo que no se van lágrimas se van suspiros. Estamos en las mismas. Claro. Son diferentes técnicas. No, sí, a mí me parece muy bien. Habría que probarlo, sí, habría que probarlo. Claro. Al final, ¿sabes qué pasa? Mira, ahora ya le tiro la pelota a Ariel y sin prisa y sin pausa, pues que haga el mismo ejemplo, pues un ejemplo así de campos calculados y nos permita ver si existe diferencia de velocidad, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Cuando tenga un rato, no te digo ni para la semana que viene ni para nada, cuando tú puedas. Para mañana. Eso. A las 5. Para mañana a las 5. Vale. Bueno, muy bien. Me parece que había un compañero que ha levantado la mano también. Lo estoy viendo. Si quería decir algo. Sí, era una pregunta para Ariel. ¿Qué tipo de campo usaste en el MySQL? Blob. Sí, porque era un array muy chiquito, no necesitaba mucho. Con un blob alcanzado. Okay, gracias. También se han hecho pruebas, ahí sí te lo digo con conocimiento de causa, porque esto ya fue trascender, con campos de BFs. Y ahí ya también, como puede entender Rafa, que si hablamos de SQL, pues ahí podemos tener determinadas alternativas. Pero lo que sí te digo es que en campos de BFs realmente la velocidad, o sea, la ganancia de tiempo que conseguimos es pues, tremenda, ¿vale? Eso sería. Bueno, voy a dejar de grabar y seguimos comentando si hay algo que comentar.